Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la luna, bienvenidos a estas lunas de cuarentena, lunas de pandemia y algunos dirán post-pandemia. Habrá que ver, ¿no? La historia de la humanidad está plagada de plagas y la historia de la humanidad también sabe de pestes y de épocas y de tiempos muy, pero muy especiales. Llegará el día en que todo se supere. ¿Llegará el día en que todo esto se termine? ¿En que la pandemia como tal finalice? ¿Será historia en algún momento? Doctor Dardo Ramírez Brache, gracias por el tiempo y bienvenido a la Luna. ¿Cómo estás? Hola Daniel, buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a hablar vamos a hacer un poquitito de historia sobre tantas cosas que le han pasado, no solamente a nuestro pueblo, ¿no? Porque está claro que el ser humano ha pasado por todas, ¿no? Y este hecho, evidentemente este hecho va a marcar, va a quedar una huella importante en cada uno de nosotros, ¿no? Reflexionaba que hace un tiempo los que tenemos la suerte de haber vivido este siglo XXI, en estas dos primeras décadas del siglo XXI, en donde la impronta y la transformación del mundo, la aceleración, los cambios son inconmensurables. Y creo que sí, que es una cuestión de suerte, de ser partícipe de ese cambio de la humanidad. Creo que en estos 20 o 30 años últimos, el hombre ha cambiado tanto, con tanta fuerza y tanta entereza como no lo ha hecho en ningún otro momento en la historia de la humanidad. Esta agilidad de cambio, por supuesto, va a tener impactos. La globalización, la comunicación en tiempo real, y lo que faltaba, esta pandemia globalizada, que no hay aldea en el mundo que no quede fuera de este impacto. La vorágine tiene mucho que ver, Dardo, con lo que hoy nos está pasando. Digo, más allá, dejemos de lado estrictamente lo de la salud, pero a partir de esto que vos comentás, ¿no? Digo, tanta vorágine, está claro que en algún momento lo que ocurre en algún rinconcito perdido del planeta lo vamos a terminar sintiendo. El impacto, sin duda, lo recibiremos todos, porque el mundo después de esta pandemia no va a ser el mismo. Pero no va a ser el mismo porque el hombre va a tomar medidas preventivas, va a cambiar protocolos, va a modificar costumbres, pero no solamente en los grandes estados, los grandes países, también en las pequeñas aldeas. Todo va a ser distinto. Si bien es una cuestión contrafáctica, estamos trabajando, pensando, reflexionando lo que puede ser con estos impactos, pero sin duda el hombre va a tomar otras medidas de prevención, de cuidado. Y muchas veces el casuismo, la aplicación en los casos en particular, va a tener mucho de importancia en todo esto. Y creo que tomar atención a esto, ser precavido, me parece que va a ser una medida muy prudente. Ahora, en eso que vos mencionás, hay un punto, me parece clave, de muchas personas, incluso que han pasado por este programa, que mucha gente, vos te das cuenta que extraña lo que teníamos. Y el extrañar automáticamente implica el primer deseo es de volver a ser lo que éramos. Sin embargo, la posición que acabas de manifestar, corregime si lo interpreté de una manera equivocada, es otra. Es decir, acá hay un montón de cosas que, aunque no nos demos cuenta, han desaparecido y están desapareciendo. Ya no volverán a ser como eran, ¿no? Yo creo que el hombre es un devenir constante, es una evolución. La civilización es transformadora. Y el hombre, por ser parte de esa civilización, tiene que adaptarse a esos cambios. Desde luego, la añoranza siempre estará en nosotros. El recuerdo, lo que fue, aún mismo en estas instancias de cuarentena, la reunión de amigos, de juntarse con la familia, lo añoramos, lo extrañamos. Pero son cosas de la sensibilidad propia del hombre y de nosotros mismos, que desde luego no la podemos dejar de lado, pero sí debemos estar conscientes que esta transformación que va a tener el mundo por este altísimo impacto que generó una pandemia a nivel global
con una diseminación casi en tiempo real, porque en 2 meses el virus estaba en todos los puntos del planeta. Esto genera también una muestra de que el mundo o las pandemias que ha tenido el mundo no fueron iguales a esta. Eso iba a preguntar, doctor. Acá no hay un punto de referencia, ¿no? No hay un punto comparativo con algo que le haya pasado a la humanidad. O sí podemos decir, bueno, hubieron pestes, hubo una peste en que más allá de que no existía la globalización, la forma en que se comportó produjo en los seres humanos, por lo menos en los que estaban cerca, situaciones muy similares y comportamientos muy similares a los que hoy pasa a nivel global. La mejor manera de comprender esto es tomar parámetros comparativos. Esta pandemia, ¿en qué se asemeja a las pandemias anteriores? ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian? Sin duda, lo que se asemeja a las anteriores es que hay un mundo de incertidumbre porque es un virus que no se conocía. Ni como en la peste española, ni la peste bubónica, ni la fiebre amarilla, en su momento eran, digamos, debilidades de la salud, enfermedades, virus, bacterias, que no se sabía su comportamiento y su final. Tampoco sabemos del coronavirus. Entonces ahí encontramos, me parece, en este aspecto de análisis global, del mundo, de la política general, me parece que es uno de los puntos de coincidencia de las pandemias anteriores que ha tenido la humanidad. No se sabe bien cómo ni cuándo terminará esto. Si bien está controlado, pero la ciencia de este siglo XXI no ha encontrado la tapa, el límite, el techo para este virus. Y las coincidencias también podemos agregar como coincidencias de una globalización, porque en aquel momento también, si los medios de comunicación eran mucho más lentos, eran más relegados, pero las pandemias se difundían años tras años. Las pandemias de la peste bubónica europea en la Edad Media venían de Oriente, demoraban con las propias ratas que venían de los buques, que llevaba todo un proceso mucho más lento, desde luego, pero al cabo de los meses llegaba y se transformaba y se diseminaba como aceite estas pandemias. Alguien me dijo hace un tiempo atrás en este programa y realmente me hizo reflexionar al respecto, digo, ponernos a pensar, me decía, ¿te pusiste a pensar que en realidad nosotros le vamos a contar a nuestros nietos que fuimos parte de? No podíamos, como me dijo él, no te puedo decir que vamos a estar en los libros porque no sé si los libros van a seguir de acá a 20, 30, 50 o 100 años. Pero sin lugar a dudas es un punto de quiebre, es un punto importante, es algo que marca un antes y un después, incluso en estas 2 décadas, Eduardo, que vos estás mencionando, ¿no? Claro, volvamos a esta primera reflexión. Somos partícipes, protagonistas de un momento en la historia de la humanidad en donde la transformación es casi total. En avances científicos, en avances, en cambios culturales, y se nota con esta debilidad de la pandemia. Y los cambios van a ser fortísimos, Daniel, fortísimos en el sentido, afirmando lo que decía antes, de que la transformación se va a sentir, porque las conductas van a cambiar, los protocolos para viajar, para trasladarse, van a ser diferentes. En lo que me cabe a mí, la manera de enseñar. Ya estamos trabajando en la universidad con otros parámetros, otras variables, otros instrumentos, la enseñanza virtual, donde antes sí había algunos elementos que eran apoyativos a la presencialidad en la clase. Hoy por hoy tenemos que trabajar y transformarnos en partes de una aula virtual. ¿Tiene sus ventajas? Sí, la espontaneidad, la rapidez, la conexión inmediata. ¿Tiene desventajas? Muchas. Yo no cambio la presencia del profesor-alumno, donde ver a los alumnos, las reacciones, los sentimientos, la necesidad de participación, saber lo que uno piensa, pero no solamente con las palabras que uno dice, sino lo que piensa con los gestos. Y eso se va a perder. O por lo menos, si perdemos la presencialidad, vamos a perder ese valor. ¿Definitivamente? Y creo que sí, porque en la virtualidad está todo más lejano, más distante, más frío, más díscolo muchas veces. En cambio, la presencialidad
tenemos la aproximación de las realidades humanas, de los sentimientos, de las expresiones, de las sensibilidades que la virtualidad nos aleja. Doctor, ¿sabes qué? En un momento, cuando te escuchaba recién, digo, es cierto, o sea, esta transformación de los últimos años, pero si yo quiero comparar lo que pasó en los últimos años con lo que pasa ahora, con lo que ocurre ahora, es que quizás mucho de eso que nos cayó como una gran ola, no nos dimos cuenta. O sea, de golpe estabas metido en un mundo en el que si te parás y decís, bueno, miro cómo era yo hace 40, 50 años atrás, y es muy diferente. Ahora, acá sí hay un punto de inflexión en el cual, a través de un hecho puntual, nos vemos obligados a transformar casi de la noche a la mañana, ¿no? Nuestros hábitos cambiarán rotundamente. Pero esta cuestión de la sorpresa de los hechos, de los actos, es común. Uno no espera estas cosas. Uno no es que se prepara para que esto ocurra. Esto lo demuestra tal como está el mundo. Los cambios cíclicos que va a tener en la historia de la humanidad en el último ciclo, las pandemias, las guerras mundiales, las transformaciones, los movimientos sociales, no es que están encapsulados y esperando que sucedan, no, pasan. Y así como pasan las revoluciones, pasan las guerras mundiales, pasan los enfrentamientos de civilizaciones, pasa esta cuestión de la pandemia que indefectiblemente nos sorprende a todos y nos genera un impacto tan alto que cambia todo en nosotros y en nuestro alrededor. Aunque no quisiéramos cambiar, aunque queríamos anclarnos en esa añoranza o en ese recuerdo o en esa no transformación, pero debemos transformar porque si no quedaríamos como estancos cuando la civilización está avanzando. Que no sea una pandemia o que no sea, bueno, algo muy similar. ¿Se puede comparar esto que está pasando, Dardo, con algunos hechos puntuales de la historia de la humanidad? En principio, yo tengo un criterio muy particular cuando analizamos la historia. La historia no se repite. La historia puede ser similar, algunos fenómenos parecidos, pero la historia no se repite. Puede haber cuestiones características que la hacen parecida, pero en estas condiciones de un mundo globalizado, con una tecnología de avanzada en donde los medios de comunicación en tiempo real expresan y manifiestan lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Todos nos enteramos de lo que está pasando en este momento. Esto genera también un estado de temor, de miedo, también de prevención que antes no existía. También esta pandemia contemporánea nos da otra posibilidad también de la ciencia. Están trabajando con la vacuna. En 6, 7, 8 meses de la nada pueden elaborar una vacuna para contrarrestar este virus. También son cosas positivas, el avance de la ciencia, de la técnica. Y en este mundo en donde el hombre permanentemente tuvo que luchar con las adversidades de la naturaleza y de todo su medio. Y esto demuestra que por más técnica que maneje, hoy por hoy tampoco el hombre contemporáneo está libre de controlar absolutamente todo. Dijiste libre y eso es un punto también clave de este tiempo, ¿no? Hay quienes, cuarentena de por medio, en cada rincón del planeta, ni hablar de lo que está pasando en parte de la República Argentina, se vio ante la obligación de encerrarse, y algunos hablan de que sus libertades como tal, pero no solamente la libertad de poder abrir, que es la más sencilla, uno dice poder abrir la puerta y salir a libertades de todo tipo, porque ya no hay una libertad hasta para poder pensar distinto, visualizar algo, porque nos vemos casi encapsulados ante la necesidad de que se le hace frente a esto de una sola manera. Es muy difícil compaginar en un mundo de crisis en donde hay que proteger ciertas cuestiones, la salud, el bien común, equilibrar y contrarrestar con algo que es innato y natural en el hombre, su libertad. ¿Cómo ensamblamos la libertad que es natural en el hombre
El hombre es libre por naturaleza. Y en esa naturaleza el hombre tiene que adaptarse a esas limitaciones que el medio le genera. Entonces buscar el equilibrio, como en cualquier mundo, para poder vivir y exteriorizar nuestras ideas. En un mundo sin pandemia, para defender nuestra libertad o hacer efectiva nuestra libertad, esa libertad debe tener también un límite. Es una libertad que, para defender mi libertad, yo debo generar también obligaciones. Y en ese ámbito de equilibrio de libertad y obligaciones podemos, creo, llevar adelante la protección del bien común sin afectar la libertad, que es innata, natural e inviolable del hombre. Obligaciones, límites, eso que por ahí también como sociedad empezábamos a dejar de lado por errores en la concepción de ciertas libertades, hoy también son fundamentales, ¿no? Porque tratar de cumplir con lo que uno debe hacer, ponerse límites vuelven a resonar en la cabeza de todos estos conceptos. Ahí entra una palabra casi mágica que es muy importante, que es responsabilidad. La responsabilidad de proteger la libertad, la responsabilidad de proteger la libertad del otro, la responsabilidad de cumplir con mis obligaciones. En un mundo en donde todo se pactan los derechos, se pactan las obligaciones, se pacta la convivencia, se pactan los valores. ¿Por qué? Porque para poder convivir hay que hacer un pacto político. Y ese pacto político es el que nos garantiza que mi libertad es tan sagrada como la tuya. Y yo no puedo invadir tu libertad porque vos tenés la obligación de no invadir mi libertad. Y en este marco de libertades, insisto en la pregunta anterior, la complejidad de ensamblar la libertad con el compromiso del bien común y del bien general, pero sin afectar esta libertad. ¿Es fácil? No, es difícil. Y más en estos momentos de crisis, pero debemos buscar permanentemente ese equilibrio entre libertad y limitación de la misma. Pero ese equilibrio solamente se va a llegar con un consenso y con un consenso altamente responsable. ¿Equilibrio o quiebre de lo que conocíamos hasta hace poco como lo que debía ser? Digo porque mucho de lo que existía y que ante normas impuestas, sí, pues decía, debemos pactar. Bueno, pero la misma vida nos fue llevando a que algunos tenían más derechos que otros, algunos tienen más obligaciones que otros, y hoy por hoy parece que esto es casi como barajar y dar de nuevo también en este terreno. Bueno, en el pacto que hablaba anteriormente, genera la responsabilidad de que nadie tenga más derechos que otro ni obligaciones que otro. Lo que pasa es que en la debilidad del hombre, en los errores del hombre, están esos vicios. Pero tenemos el pacto, tenemos el orden, tenemos lo que debe ser. Luego están las debilidades, que por ahí hostigan contra ese pacto. Y esas debilidades que hostigan son esas ventajas de aquellos que tengan más derechos o que tengan más obligaciones que otros. Insisto, esta necesidad, Daniel, de transformación que nos depara este mundo contemporáneo va a ser de alto impacto. Pero a pesar de ese alto impacto, van a haber cuestiones que no van a cambiar. Ahora hablamos de la libertad, hablamos de los derechos. Al contrario, esas libertades, esos derechos son casi inmutables. ¿Por qué? Porque creo que son de naturaleza innata del hombre. La libertad es una condición natural del hombre, que en cualquier circunstancia y en cualquier medio en donde el hombre y la civilización esté, es una condición que se debe sobrevivir. Se debe sobrepasar cualquier corset, cualquier límite, porque limitando esa libertad es limitando al hombre, limitar al hombre mismo. Por eso, reivindicar la necesidad de la libertad responsable me parece que también es una enseñanza que nos va a dar esta instancia de crisis. Ahora, esto es
nueva normalidad a partir de ello o es un recupero de la normalidad que alguna vez supo ser y que vaya uno a saber por qué cosa fue cambiando? Y dependerá de nosotros, dependerá del hombre, dependerá de los propios pueblos que adapten, que cambien, que apliquen sus costumbres a estos nuevos modismos. También dependerá del impacto que en el futuro genere esta pandemia. ¿Dejará secuelas? No lo sé. ¿Tendrá efectos colaterales? Tampoco, ni la propia ciencia lo sabe. Lo que sí debemos tener por certeza es que la transformación de hábitos y de conductas se va a dar. Para el final y a nivel personal, Doc, lo peor y lo mejor de este tiempo. En lo personal, lo peor, la distancia de los familiares queridos que no están cerca. Y lo mejor es que pude terminar mi último libro que estaba pendiente y lo pude hacer en estos últimos 2 meses de confinamiento. Eso es bueno, ¿no? Eso Así es positivo. Poder darse el tiempo. Tanto reclamábamos el tiempo, al tiempo ha venido. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Un gusto. Gracias, Dardo, por que tengas una excelente noche. Gracias. Gracias a todos.